Justo me agarraron que estaba por empezar a escribir una carta. Y claro, tengo ganas de escribir una carta porque no sé si será la mejor forma de hacerlo, pero es un poco anticuado, pero la carta tiene el encanto aquel del recuerdo, de aquel cuando se recibía y el sobre y se rompía, y la ansiedad que despertaba recibir una carta, de distancia, de gente que uno quería, de gente que uno extrañaba o de gente que uno esperaba una noticia. Y yo quería hacer una carta ahora a Cristina, pero después me dije cuenta, me dije para mí, dije, pero este tiempo quiero una carta, se van a reír todo. Sí, primero dije, pero a ver, ¿las cartas tienen alguna importancia, tienen algún significado? ¿O ya quedó eso en el pasado? Y entonces, claro, empecé a recordar. Yo he leído mucho sobre recuerdos, sobre biografía y sobre cartas célebres. Entonces dije, no, voy a pensar a ver si me inspira algo, porque una carta en estos tiempos es como desafiar la ley de la gravedad, es la misma. Entonces, para desafiar la ley de la gravedad, vos tenés que tener alguna ciencia aprendida, porque la ley de la gravedad siempre te va a vencer, excepto que vos tengas una suficiente habilidad para demostrar que podés revertir la ley de la gravedad. Y entonces no hay mejor que acudir al recuerdo. Y dije, bueno, no le voy a escribir, no. Me voy a sentar allá y voy a charlar un poco con los amigos para explicarle el contenido del mensaje que uno quiere dar. Y claro, lo mejor para explicar un contenido es, primero, hacer un bosquejo histórico de las cosas, a ver si tiene un fundamento lo que uno va a decir, porque por ahí uno va a decir algo que no llama la atención a nadie. Pero las cartas fueron algo importante en la historia de la humanidad o una cosa que no tuvo ninguna importancia. Vamos a charlar del tema, vamos a ver qué nos depara la historia. Y después yo en vez de una carta, voy a enviarle un mensaje, que es una nueva carta cibernética al mismo tiempo, por supuesto. Y claro, si vamos a hablar de cartas, si vamos a hablar de la historia, tenemos que remontarnos lo más lejano posible. Y las primeras cartas, digamos, que llegan como referencia histórica a Occidente son las famosas 13 cartas paulistas, o sea, lo que se llamó en aquellos tiempos las cartas de Pablo, que le escribiera a Filemón, a Timoteo, a Tito, las cartas que le escribiera a los corintios, a los romanos, en fin, las 13 cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces ahí empieza más o menos una referencia histórica. Cartas que han quedado en la mentalidad de la gente como hechos trascendentes que nos reflejan acontecimientos de la historia. Después hay una carta, por ejemplo, muy importante. Digo, estamos hablando de algunas cartas, de Alejandro Magno, que Aristóteles le confiesa, casi en las posteridades de su vida, le confiesa a Alejandro Magno que si él pudiera juntar todos sus libros, los quemaba todo, porque todas las teorías que él había planteado eran casi falsas. Entonces era una confesión que lo hemos recogido de la historia de Aristóteles, una referencia filosófica de excelencia. Y a su vez también hay una carta famosísima de Alejandro Magno, ya en lecho de muerte, cuando dice que para que no duden de la honestidad de los médicos, quiere que su cadáver sea llevado por sus mismos médicos o doctores al hombro, y que todo el camino que vaya transitando la procesión vayan dejando tirados los tesoros que él había acumulado, joyas, piedras preciosas, todo lo que había en sus conquistas adquirido, y el último pedido que deja en la carta, con carta que si no nosotros no podíamos haber tenido referencia de esos personajes históricos, que por favor que lo enterraran con las manos afuera, en el aire, las manos al viento, dice, para que vean que no se llevaba nada de este mundo. En fin, son cosas extraordinarias las cartas, la importancia que tiene. Por ejemplo, Cicerón le escribe, Cicerón
realmente es conocido por Ático, que al regresar de Atenas, de Grecia, se instala en el Quirinal en Italia y pone como una especie de editorial. Ahí publica cartas de los grandes de la época y especialmente a la de Cicerón. Toda la obra de Cicerón la publica Ático en Roma, y una de las cosas muy importantes, en la correspondencia de Cicerón se ve la amistad de ellos, la cordialidad, en fin, hay cartas que son confidencias de Cicerón con Ático. En fin, qué sé yo, cartas de Julio César, por ejemplo, a su amigo de la infancia, Matio, donde recuerda todas sus correrías, sus andanzas de niño, de la familia. O sea, información que no hubiéramos podido tener nosotros nunca. Hasta, con decirle que hasta Cervantes le inventa una carta a Don Quijote, a Dulcinea, que Dulcinea le escribe una carta y dice que tuyo hasta la muerte. O sea que fíjense ustedes las cartas. Pero hay cartas de amor también, o sea, está el sentimiento de gente que nosotros no hubiéramos tenido nunca referencias, y que también es bueno traerla, recuerdo, para que vean la importancia que tuvieron las cartas en la historia. Y claro, si vamos a hablar de cartas históricas, ¿cómo olvidar las cartas, la cantidad de cartas que Colón le enviaron a los Reyes Católicos con las nuevas del descubrimiento de un lugar de la India, de las tierras más allá de la infinidad de los mares? Y entonces, claro, están también, ¿por qué no traerlas a colación? Porque son la parte humana de la sensibilidad, del sentimiento, las cartas de amor. Las cartas de amor por ejemplo, del rey Aquenón a su amada Nefertiti, que le escribe un poema de amor, que es lo que se recuerda, lo que se tiene como referencia del amor en el Egipto milenario. Y están las cartas de amor de Abelardo y Eloísa. Abelardo era un profesor del estudio de una alumna de 18 años, Eloísa, un amor interminable, un amor apasionado, que él fue torturado y terminó como monje. Y están las cartas apasionantes de Napoleón a Josefina. ¿Cómo recordar ese fuego pasionero que se mantenía en las cartas? Entre la batalla, entre el fulgor de los cañonazos, él no olvidaba a su amada Josefina. Y están las cartas de Perón a su chinita, a Evita, cuando estaba en la isla Martín García, una carta memorable. O sea, las cartas con esa sensibilidad tan emocionante que seguir aquellos tiempos, abrir los sobres. Y claro, también tenemos nosotros cartas célebres, cartas históricas, cartas que, digo, son algunas referencias, porque hay tanto para poder hablar, se podría hablar horas de esto. Las cartas que, por ejemplo, le escribiera San Martín a Rosas, después de la muerte de la vuelta de Obligado, felicitándolo por la gran y patriótica epopeya, una carta memorable. O la carta donde él le regala el sable a Rosas, o la carta que le escribe Rosas y se la manda ya cuando Facundo Quiroga, unos días antes de ser asaltado en el camino desde Carmen de Areco. Una carta preciosa de Rosas, donde le da directivas de lo que había que hacer en el norte para apaciguar, para buscar la paz. Y está la carta de renunciamiento, esta carta extraordinaria de San Martín, después de Guayaquil, que se la manda a Bolívar. Una carta hermosa. En fin, sería interminable, como digo, las cartas. Y entonces, yo cuando empecé a recordar todo eso, que me vine acá y dije, no, ¿qué le voy a hacer una carta a Cristina? Yo le voy a mandar una carta cibernética. Y claro, es distinta la posición y el tiempo. Pero curiosamente, esta carta, de entrada nomás,
O sea, para mañana, esta carta que le vamos a... porque se la vamos a hacer entre todos. Yo les voy a pedir ayuda a ustedes. Sería de mucha pretensión que yo le haga una carta a Cristina. ¿Por qué no se la hacemos todos? Si no están de acuerdo, mañana me lo hacen saber, o sea, me lo hacen saber después. Pero le vamos a hacer una carta entre todos a Cristina y yo la firmo, yo me hago responsable. Si ella se enoja o se molesta, échenme la culpa a mí. No hay problema. Y le voy a hacer una carta a Cristina porque yo creo que también en este momento es necesario mandar una carta que tenga trascendencia, que tenga importancia. Es decir, no tiene importancia por lo que el que la envía, sino tiene importancia por el tema que vamos a tratar en la carta. Y claro, una carta que va a ser distinta a todas las cartas, porque generalmente las cartas han sido sentimientos privados, o sea, una carta era una cosa muy íntima, en fin, tendría poca, o sea, no eran las cartas públicas. O sea, como uno se imagina, todas esas cartas que hemos hablado eran sentimientos escondidos, muchas veces secretos, muchas veces ha habido cartas que han sido cosas secretas, que solamente se comunicaban por cartas. Esta va a ser pública, ya de entrada nomás esta carta posiblemente va a tener una audiencia, un conocimiento de unas 4 o 5 mil personas. Así que Cristina, qué sé yo, va a tener que aceptarnos y si se enoja y se molesta, pues que se la tome conmigo. Que se la tome conmigo y que me diga lo que quiera. Que yo la voy a escuchar atentamente y le contestaré en otra carta, por supuesto. No, pero Cristina no se ocupa de contestarle a nadie. Cristina no va a entrar, no va a perder tiempo en contestarnos a nosotros. Cristina está muy ocupada en otras cosas que son más importantes que recibir una carta de la gente del pueblo. Y claro, ahora viene lo difícil, lo jodido. ¿Qué le puedo poner yo en la carta a Cristina? Que sea una carta que realmente tenga alguna importancia, algún significado. O sea, que lo tome en cuenta. Y yo le diría a Cristina que ella está en el mejor momento de su vida. Históricamente ella está pasando en este momento el momento más importante de su vida, que es lo que no ha hecho todavía. O sea, lo que ha hecho puede ser juzgado por la historia, puede ser retaseado, puede ser, en fin, cuestionado. O sea, lo que ha hecho ya es conocido. Y entonces, que no le voy a escribir una carta para decirle que estuvo muy bien en esto, en otro, que cometió errores, que pasó esto, que lo... Porque es un tema que no tendría ninguna atención, no sería demasiado importante. O sea, no creo que le sirva a Cristina. El tema acá sería enviar una carta a Cristina que sea útil para ella. O sea, decirle, por ejemplo, que nosotros creemos que ella es la persona que puede, en este momento es la única persona que puede llegar a hacer la gran tarea que el país se adeuda. O sea, ese proyecto de país extraordinario, porque nosotros tenemos todas las capacidades para que sea así. Y entonces no hay personas, no hay gente, no hay dirigente, no hay nadie que en este momento tenga la oportunidad, porque fíjese, no es solamente la capacidad, que eso no lo descartamos, sino la oportunidad de ser oído y de ser atendido y escuchado. Pero claro, ese mensaje que la gente espera tiene que ser un mensaje superador. No podemos mandar un mensaje con los ojos en el pasado, o fustigando a todos los tontos que están haciendo ruido acá y que nos quieren meter en la cárcel. Nosotros tendríamos que hacer usted tendría que hacer una tarea sobrehumana, pero con el brillo de su inteligencia y el apoyo de un pueblo detrás. Pero hay mucha gente que no la va a seguir, porque no está convencido de sus capacidades. Y claro, la duda que tenemos mucha gente es porque usted no habla mucho sobre lo que puede hacer. Usted habla siempre de las cosas que hizo. Y nosotros necesitamos el país del futuro, porque ahí todos podemos participar. El pasado ya está hecho, bien o mal, extraordinario, regular, con una cantidad de deficiencias, tenemos que aceptarlo, pero lo extraordinario de esto sería, Cristina, de que usted se proponga realizar la transformación que el país entero necesita. Y hasta los más mordaces, negativos y perversos se van a tener que rendir frente a la evidencia de un proyecto argentino.
Y solamente un proyecto argentino lo tenemos que hacer entre todos, porque el maestro nuestro, no sé si usted se acordará, que dijo una vez una cosa muy importante: o esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Pero ese entre todos, ¿en quién se ha resumido hoy? Fíjese que la mayor parte de la responsabilidad está en usted. Hay un montón de gente que intenta hacer cosas, pero no tiene la oportunidad extraordinaria que usted tiene. Ahora, nosotros no le podemos decir lo que usted tiene que hacer, porque usted no lo va a aceptar. Pero nosotros sí le podemos sugerir a usted que haga cosas importantes. El hecho de que usted no las acepte o no las quiera hacer, o le parezca a usted que no son importantes, o usted vaya a buscar asesoramiento en gente con mentalidad inferior que no entiendan el mensaje, pues ya eso es otra cosa. Pero la Argentina necesita un proyecto de país del siglo XXI y necesita que ese país esté realizado por todos y cada uno de los habitantes. No puede hacerlo desde el gobierno. Usted tiene que convocar e incorporarnos a todos nosotros, porque cada uno de los argentinos somos capaces de hacer una gran tarea si nos dan una responsabilidad. Ahora, si tenemos quien nos maneje y nos dirige, vamos a sentarnos a esperar que vengan los beneficios. O sea, si el gobierno nos va a dar todos los beneficios y nos va a ayudar en todo, ¿para qué nos vamos a preocupar nosotros? Usted tiene que tener un proyecto que nos involucre a todos y que nos ponga a funcionar. Y entonces usted debiera, perdóneme, ¿no? Debiera usted convocar a las mejores mentes que hay en este momento ya hacerlo. No cuando tenga la oportunidad de que a lo mejor la bendición electoral usted la designe nuevamente presidenta, a lo mejor. O usted designe a alguien, que yo no le veo la verdad capacidades a los que la rodean a usted como para asumir una responsabilidad extraordinaria, porque usted sabe mucho más de lo que usted dice. Y entonces usted debiera ya convocarnos a todos, y sobre todo a la gente muy importante y talentosa y organizada, para que se organice el país del futuro, para que nosotros tengamos un proyecto de país, para que no nos levantemos toda la mañana a ver qué hacemos. Y eso hay que planificarlo minuciosamente y hay que buscarle hasta el mínimo detalle. Y el mínimo detalle para ser una gran potencia, un gran país, no se puede hacer improvisando, y usted lo sabe. Usted ya ha aprendido mucho en esos 2 años. Que no lo diga, pues no es nada raro, pero yo sí sé que usted ha aprendido mucho. Porque, mire, yo estuve al lado de un hombre que sabía muchísimo. Y en el transcurso del tiempo que lo fui tratando, él iba confesándose con nosotros en la intimidad. Si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido aquello, si yo cuando hice tal cosa hubiera pensado esto. O sea, yo lo vi a Perón reinventarse en soledad, con 2 o 3 alrededor de él. Yo sé que usted, que es inteligentísima, debe pasarle lo mismo. Entonces nosotros esperamos de usted, no que nos sorprenda, sino que se renueve usted, incluso físicamente. Su look. Yo ya se lo dije en un video que pasó sin pena ni gloria. Usted debe cambiar toda su fisonomía. Usted debe reinventarse usted. Y debe infundir alegría. Usted debe aprender a reírse. Usted no sabe reírse. Usted debe aprender a reírse. Porque una sonrisa conquista mucho más que cualquier gesto adusto. Usted no sabe reírse. Entonces hay cosas que usted debe aprender. Usted debe cortarse su melena de muchacha agradable, ¿sí? No le queda mal, pero usted debe renovarse. Usted debe aparecer como una opción distinta, en imagen y en palabra. ¿Y sabe cuánta gente se sorprendería y se plegaría a una convocatoria? Porque el problema que pasa en nuestro país es que nadie convoca. O sea, todo el mundo espera que le manden órdenes o todo el mundo quiere salir a dar órdenes, pero nadie convoca. Nadie busca a los mejores para incorporarlos y esos mejores que se ramifiquen y se manifiesten en todos los órdenes, en todos los lugares. La gente necesita trabajar y organizarse y la gente necesita participar en eso. Nosotros no podemos ser los pordioseros, o sea, pordioseros. Usted sabe que, según decía Unamuno, daba por Dios el mendrugo, pordiosero. Nosotros no necesitamos en la Argentina ser pordioseros de nadie, o sea, darle por Dios ayuda a los demás. Tenemos que incorporarlos a proyectos de país.
Y somos capaces de hacerlo, porque en la Argentina, usted a lo mejor no se ha dado cuenta, está todo por hacerse. Y usted me dice que no hay capitales, no se preocupe. No hay capitales, pero sobra talento. Y usted sabe que los grandes procesos de la historia no se han realizado con capitales, sino se han realizado con talento. El talento atrae capitales. La mendicidad los aleja. Y los que llegan como respondiendo al pedido del mendigo, le pone condiciones al mendigo y lo pone bajo el pie para explotarlo. Entonces usted tiene miles de cosas para hacer y nosotros estamos esperando que usted lo haga. Y claro, nadie se lo dice y sobre todo nadie se le manda una carta. Es decir, no sé si le mandarán carta, pero sí públicamente no creo que haya muchos que escriban una carta cibernética. Yo no sé cómo usted lo va a tomar esto. Yo sé que va a llegar a usted seguramente, no me cabe la menor duda. A mí no se preocupe porque yo espero la contestación, no, de ninguna manera. Yo no espero que usted me conteste. ¿Cómo se va a tomar usted el tiempo para contestar? ¿Quién soy yo? Yo no espero que usted me conteste, yo soy el pueblo nada más, uno más. Usted ocúpese de pensar lo que le he dicho. Renuévese, hágame caso, renuévese. Usted se ha quedado en el tiempo con la imagen y la palabra. Todo lo que usted habla es de lo que hizo. No habla de lo que tiene que hacer. Usted está en la mejor época de su vida para hacer. En fin, y abajo le pongo la firma. No la va a entender porque va a ser un garabato. Usted me puede ver la cara, o sea que no necesita mi firma. En fin, ahí le envío esta carta. Lo van a ver de entrada, o sea, en este mismo momento más o menos unas 2 o 3 o 4 mil personas. Y esos se encargarán de difundir la carta y llevarla a todos los lugares que sea necesario que la puedan leer con las orejas, con los oídos. No sé, yo sé que a lo mejor le va a causar risa, a lo mejor le va a dar bronca. A lo mejor toda la gente que está alrededor suyo le va a decir que es un atrevimiento. Pero a mí no me preocupa, porque yo después de haber sido... No debo decirlo esto. Yo solamente le mando la carta, nada más. Y usted haga lo que quiera. No se preocupe por contestarme. Yo no espero con tu contestación, ni que usted se dé por aludida bajo ningún aspecto. Son muchos los que van a estar aludidos y que van a estar junto a esta carta que yo le estoy enviando. Posiblemente si yo llamara a firmar en este momento, no se imagina la cantidad de argentinos que le firmaran esta carta a usted.